Así que, bueno, siendo así, si tenemos estos síntomas depresivos según sexo, entonces tendríamos que síntomas depresivos como variable, ¿sí?, sería ordinal. Y sexo sería nominal. Entonces, considerando que estamos queriendo comparar para dos condiciones, es decir, hombres y mujeres, esta variable, entonces la pregunta sería aquí, ¿cuál es la prueba estadística que me permite determinar si hay diferencia cuánto diferencia en los síntomas depresivos en cuanto a sexo? Bueno, para determinar las pruebas estadísticas, normalmente debemos considerar varios elementos. Un elemento que es importante considerar es la distribución de los datos. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de la sección anterior, donde nosotros teníamos un elemento que se llama estadística descriptiva, que nos da una medida que se llama medida de forma. Y cuando utilizamos esa medida de forma, nosotros tenemos ¿se acuerdan que tenemos una forma clásica que es pues esa campana de Gauss? Bueno, pues esa es una distribución normal donde la mayoría de los datos se están concentrando pues en esta zona. Pero tenemos también otras distribuciones. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de vida, la calidad de vida se distribuye normalmente así. ¿Por qué es de esa manera? Pues porque resulta que la mayoría de los jóvenes o la mayoría de las personas suelen tener una alta calidad de vida. ¿Sí? Normalmente están en la parte más elevada de la escala. Y son más bien pocos los que tienen baja calidad de vida. Por otra parte, eso es según lo que estuvimos estudiando nosotros. Porque si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, síntomas depresivos, entonces tendríamos que la curva es exactamente al revés. O sea, sería así. Esa curva es una curva que nos está mostrando que la mayor parte de las personas se está concentrando en esta zona, en la zona baja de la curva. Y eso sería natural si hablamos de cosas negativas. Si hablamos sobre violencia, esperaríamos que la mayor parte de la población no la haya o no la esté experimentando. Si hablamos de depresión, si hablamos de todos estos síntomas negativos, esperaríamos curvas de estas maneras, ¿sí? Entonces, este tipo de curvas se llaman curvas asimétricas. Decíamos que las curvas asimétricas entonces son curvas donde la pancita está del lado derecho o que la pancita está, sí, del lado izquierdo. Esas son curvas asimétricas porque lógicamente no están centradas,
no están centradas y entonces nos muestran básicamente una asimetría. Esto que les acabo de mostrar, que es el hecho de que las curvas puedan ser, digamos, que puedan ser simétricas, bueno, esta es más o menos simétrica, que puedan ser asimétrica. Estos se llaman medidas de forma, son parte de la estadística descriptiva. Y déjenme borrar esta porque me salió muy fea. Digamos esta que sería una medida simétrica. Bueno, por cierto, imagínense que esta es una novia que va entrando al templo. ¿Sí? Esta es la novia y esta es la cola de la novia, ¿sí? La cola del vestido. Y entonces a esto se le llama cola también. Cuando se habla de estas medidas de forma, a esto le llamamos cola. Y si está de este lado, se llamaría una cola negativa. Esta es la cola negativa. Y si está de este lado, pues es la misma novia ya saliendo del templo. Y entonces esta también se llama cola, pero es la cola positiva. Así que cuando hablamos, si yo les digo que estamos pensando en que la distribución fue asimétrica con una cola negativa, quiere decir que esta es la forma. Y si digo que es asimétrica con una cola positiva, pues esta es la forma. Esa medida que les he estado comentando se llama asimetría. ¿Sí? Asimetría. Asimetría. Pero cuando vemos la forma de estas curvas, no es esa la única, digamos, la única característica que podemos observar, sino que también una característica que podemos observar es qué tan alto está. En la asimetría lo que estamos viendo es, como en este plano transversal, para ver si los datos se van hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que estamos viendo, es a la izquierda, a la derecha y al centro. Pero también tenemos una medida que es ver qué tan alta es esa curva. Aquí, si observan ustedes, las curvas son muy parecidas, son similares en términos de su altura, pero también podríamos tener curvas de diferente altura, no siempre son de la misma altura. Así que yo podría, por ejemplo, tener una distribución donde la curva es así, como muy pronunciada. Eso quiere decir que la mayor cantidad de los participantes está aquí. Pero también a veces tengo curvas muy planas. ¿Sí? A estas curvas muy planas, como se parecen a un plato, ¿sí? Un plato de comida, entonces se le llama platicúrticas. ¿Sí? Esas son las curvas con forma de plato, ¿no? Entonces, a esta parte se le llama sesgo. A ver, asimetría o sesgo. No, estoy diciéndoles mal. Esto no se llama sesgo. Esto se llama kurtosis. Entonces esto se llama kurtosis. Y esta de acá se llama asimetría o sesgo. ¿Sí? También se le llama de esa manera. Entonces, asimetría o sesgo es si se va a la izquierda, a la derecha o al centro, y la kurtosis se refiere a qué tan alto o baja, qué tan plana
o qué tan puntiaguda está esa curva. Así que esas medidas que ya son básicamente las que revisamos en la estadística descriptiva, porque son medidas de forma, son son las que vamos a considerar aquí cuando decimos que la estadística descriptiva es la que vamos a utilizar y las medidas de forma son las que les acabo de enseñar. ¿Para qué nos va a servir? Porque fíjense, si tenemos una distribución simétrica, o sea, que la pancita está en el centro de la curva, entonces vamos a utilizar determinadas pruebas. Si la distribución es asimétrica, vamos a utilizar otras pruebas.